Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy Dios bendiga a cada una de hijo sus vidas de Dios. en esta hora maravillosa, el cual pues es un privilegio para mí el hablarles un mensaje sobre la palabra del Señor, un mensaje de esperanza, un mensaje pues que puede cambiar sus vidas, un mensaje en el cual pues no es una palabra de hombre, sino que es la bendita palabra del Señor, ya que pues el Evangelio, dice la Biblia, que es poder de salvación, el cual pues por eso fue que vino Cristo a esta tierra a pues entregarse, a morir por nuestros pecados, para que pues puedan ser salvas nuestras almas y que no venga pues una condenación, ya que dice la palabra del Señor que para los que estamos en Cristo Jesús pues no hay ninguna condenación. Así que Dios les bendiga a través de este medio, a través de las redes sociales. Vamos a meditar en un mensaje de parte del Señor que está en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 7 al 14. Ya que pues el tema que le di a este mensaje se titula No hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mire qué poderoso que dice este Salmos en el versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Que Dios añada bendición a esta palabra. Como les dije anteriormente, es un privilegio el predicar esta palabra, pues somos el Ministerio Internacional Iluminando Vidas, ya que es un ministerio en el cual pues le servimos al Señor. Que Dios bendiga a la casa pastoral, a nuestros pastores Edwin y Erika Guillén, ya que pues son siervos que ministran la palabra del Señor. Gloria al Señor. Como dice la lectura bíblica, en el cual está hablando el salmista, que le dice al Señor: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por bondad, oh Jehová. Mire qué poderoso es esta palabra, porque vemos lo bueno que es el Señor, ya que, pues, dice la Biblia de que, porque aún el hombre, o sea, el ser humano, siendo un pecador y siendo un desobediente al mandato de Dios,
pues Dios nos ha regalado esa salvación eterna para nuestras almas. Dios es tan misericordioso que no le importa el pecado que hayamos cometido, ya que pues nuestra vida, dice la palabra del Señor, que somos salvos a través de aquel sacrificio que hizo Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios en aquella cruz del Calvario, ya que pues dice la Biblia de que en Él no había pecado, pero Él decidió por amor a nosotros, ¿verdad? Tomar los pecados de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pues llevarlos a esa cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que no haya condenación para los que estamos ahora en los caminos del Señor. Mire que el trabajo del enemigo, el trabajo de los demonios, el trabajo de Satanás, pues es llevar al hombre a que no abra sus ojos a los pies de Cristo. Es que el hombre no venga a los pies del Señor. Pero dice la palabra de Dios que pues Cristo ha venido a derribar, a destruir, ¿verdad? Toda esa condenación que había para el hombre a través de su sangre preciosa. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, pues por amor a nosotros mismos, decidió dar su vida por cada uno de nosotros. Así que Dios es tan misericordioso que Él está dispuesto a perdonar cualquier pecado que hayamos cometido. Dice la Biblia que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, dice la Biblia de que Dios echa esos pecados al fondo del mar y jamás nunca vuelve a acordarse, dice la palabra del Señor. Por eso dice el salmista: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, ya que pues Dios ha establecido de que cuando somos lavados por la sangre de Jesús, dice que Él, como lo dije anteriormente, Él nos limpia de todos esos pecados y los echa al fondo de la mar, dice la palabra del Señor, ya que pues mire que ya Dios estableció un camino para que la vida del hombre sea salva. Usted podrá decir: ¿salva de qué si yo estoy bien? Salva de una condenación eterna, salva de aquella ira que dice la Biblia de que viene para aquellos que no reciben a Cristo como Señor y Salvador. Pues está establecido, dice la palabra, que el hombre muera una vez y luego viene el juicio. Hoy los días pues no son tan buenos. Hoy los días están pues malos, y cada día va a ir empeorando la situación para el hombre, ya que pues el hombre lastimosamente no quiere saber de Dios. Y mire que es un error de parte de la humanidad el no querer saber nada de Dios, ya que los caminos del Señor son verdad, ya que en los caminos del Señor hay misericordia, y los hijos de Dios pues podemos gozar de las promesas del Señor, donde dice Dios en su palabra que Él estará con nosotros todos los días del mundo, de que dice su palabra de que su brazo no se ha cortado para salvar, que dice la palabra del Señor que en el día postrero, dice la Biblia, nosotros seremos levantados, ¿verdad?, de entre los muertos para morar con Cristo por la eternidad. Ese es el amor de Dios para el hombre. El camino se llama Jesús de Nazaret. El camino se llama Jesús, y el amor de Dios pues es incondicional. ¿Cuánta gente hoy en día muere sin Cristo? Qué lástima da cuando... sí da lástima cuando un ser humano pues muere, claro que sí, porque somos humanos, pero da más lástima saber que aquella persona murió y nunca decidió pues arrepentirse de sus pecados, nunca decidió pues el entregarle su vida a Cristo. Mire que el libro de los Proverbios dice en el capítulo 12 y el versículo 28, dice que en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. ¿De qué muerte está hablando? ¿De qué justicia está hablando? Dice la palabra del Señor que por la sangre de Jesús somos justificados delante de Dios Padre. Dice la palabra del Señor que esa sangre
la cual Cristo lava nuestros pecados. Dice la Biblia que nos hace resplandecer con una nueva vestidura blanca, sin mancha, ¿verdad? Y por eso dice que en el camino de la justicia está la vida. ¿Y cuál es ese camino de justicia? Ese camino se llama Jesucristo. Ese camino está en la palabra del Señor. Ese fue el motivo por el cual Cristo vino a predicar el evangelio de salvación. Arrepentidos, dijo Jesús, ¿verdad? Porque el reino del cielo se ha acercado. Es muy importante de que nosotros tomemos, aunque sea un minuto, y meditar en nuestra vida, cómo estamos delante de Dios, cómo podemos nosotros alcanzar la vida eterna, cómo nosotros podemos ser hechos hijos de Dios, porque no crea que todo el ser humano son hijos de Dios. No, la humanidad es una creación de Dios. Pero dice la palabra del Señor que aquellos que han obedecido al evangelio, que aquellos que se han arrepentido y han entregado su vida a Cristo, dice la Biblia que nuestro Señor nos ha dado esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es muy importante venir al camino de la justicia, porque en este camino es donde está la vida. Bendito sea Dios. Hoy en día, pues estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Por qué no decirlo así? Si el amor de la humanidad se ha menguado y el hombre pues hoy se deleita tanto en el pecado que no quiere abrir sus oídos, no quiere abrir su corazón para que Cristo entre en la vida del hombre. ¿Qué trae el pecado? Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y pues usted me dirá, pues si todos vamos a morir, sí, todos vamos a morir un día, ¿verdad? Pero es muy importante morir rindiéndole nuestras vidas a Cristo, que cuando muramos nos hayamos arrepentido, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve de que cuando el hombre muera, hay gente que yo con mucho respeto lo digo, que le hacen misas, que le hacen pues los 9 días, qué sé yo, con mucho respeto lo digo, pero eso es mentira, eso es un engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque aquella persona estando en vida es cuando tiene la esperanza y la oportunidad de alcanzar la salvación eterna. Una vez que el ser humano parte de esta vida, pues si se fue con Cristo, gloria al Señor, porque Cristo, dice la Biblia, le resucitará en el día postrero y morará con él por la eternidad, donde allá en el cielo ya no habrá más llanto, lloro, donde allá ya no habrá más angustia ni preocupaciones, sino que va a ser gozo, porque estaremos de frente viendo a nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo el Señor. Pero aquellos que mueren sin Cristo, déjeme decirle que ya no hay oportunidad, ya no hay cosa que pueda sacar a aquella alma de una condenación eterna. La oportunidad es hoy. Dice Santiago en el capítulo 4 y el versículo 4, dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo de Dios, se hace enemigo de Dios. Ve lo que le digo la palabra, que no todos los hombres, hablo en general incluyendo mujeres y hombres, no todo el ser humano son hijos de Dios, porque dice la Biblia que el que ama el mundo, el que ama los deleites del mundo. ¿Y cuáles son esos deleites del mundo? Son los deleites del pecado, ¿verdad? Son la fornicación, son el adulterio, son los vicios, las borracheras, ¿verdad? Son las mentiras, son vivir una vida doble, es vivir una vida separada de Dios, lo cual el pecado, dice la Biblia, que su paga es la muerte, pero la dádiva de Dios, dice la Biblia, es la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Por eso mire que la salvación no está en las manos del hombre. Dijo el proverbista, dijo Salomón en una parte de la Biblia, de que tanto el sabio como el que no es sabio, ¿verdad? Dice que un día van a morir. Un día pues van a ir al mismo lugar,
¿verdad? Pero qué importante es que cuando llegue ese gran día, diría yo, pues estemos a cuentas con el Señor. Estemos a cuentas, dijo Dios, ¿verdad? ¿Y qué es estar a cuentas con Dios? Es no deberle nada, ¿verdad? Por eso Cristo pagó en la cruz del Calvario esa deuda que nosotros teníamos, el cual era el pecado delante de Dios, el cual dice la Biblia que como amábamos al mundo, éramos enemigos de Dios. Aquel que no está en los caminos de Dios, aquel que rechaza el evangelio del Señor, se convierte en enemigo de Dios. Y no hay cosa más peor en esta vida, en esta tierra, pues que ser enemigo de Dios. Y no hay cosa más importante, ¿verdad?, en el que podamos decir yo soy amigo de Dios, yo soy amigo de Dios, tengo una comunión íntima con el Señor. Como dijo el salmista, dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, ¿verdad? O sea que hay una relación íntima con Dios, aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, aquellos que tenemos un temor hacia Dios. Por eso, y la salvación no está en las manos o en el camino pensado por el hombre. Porque muchas veces erramos diciendo, no, pues yo soy buena persona, yo no soy un delincuente, yo no soy un asesino. Pero dice la palabra del Señor que pecado es pues toda desobediencia a la palabra del Señor. Entonces, como dice en el libro de los Romanos, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ser humano en esta tierra que esté libre de pecado. Por eso acuérdese cuando en un pasaje de la Biblia a Jesús le trajeron a una mujer, aquellos fariseos, acusándola de adulterio. Y le dijeron, pues está establecido en la ley de Moisés que el que se halla en adulterio debe de ser apedreada. Y vinieron con una segunda intención de hacerle una trampa a Jesús. Pero como Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores y conoce cada uno de nuestros pensamientos, les dijo, bueno, pues el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Y vino aquella confrontación de aquella palabra, ¿verdad? A aquellas personas y por lo tanto vino la conciencia sobre ellos y sabían, ¿verdad?, que en algún momento ellos guardaban pecado. Por lo cual dice la palabra del Señor que no hubo ni tan solamente uno, ¿verdad?, de que pudiera apedrear a aquella mujer. Y el Señor le dijo, mujer, ¿quiénes son los que te condenan? Y le dijo, ninguno, le dijo. Pues yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Pero mire lo que le dijo, lo importante que le dijo. Vete y no peques más. O sea que el paso importante de entregarle nuestra vida a Cristo, ¿verdad? Es el primer paso de que el hombre debe de hacer. Lo segundo es no volver a la vida vieja en el cual vivíamos en los deleites de la carne, en los deleites del pecado. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo con estas palabras a aquella mujer, vete y no peques más. O sea que cuando venimos a los pies de Cristo, dice la Biblia, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Dice Isaías en el capítulo 55 y el versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así, dice la Biblia, será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. O sea que yo no estoy perdiendo mi tiempo en esta hora
hablándole de la palabra del Señor, hablándole del arrepentimiento de pecados, porque dice la palabra del Señor que esta palabra que yo estoy hablando de parte de Dios va a ser prosperada. Más de alguno que escuche este mensaje, que vea este video, va a ser tocado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta palabra no es de hombre, sino viene de la boca de Dios. Dice el Señor que esa palabra que sale de su boca no regresará a él vacía. Por eso es importante a la iglesia, a los hermanos en la fe, de que no nos desanimemos al ver que predicamos la palabra del Señor y a veces no vemos que las almas se convierten, pero muchas veces nosotros queremos ver pues esta conversión a corto plazo. No, nuestro trabajo es predicar esa palabra, lo demás lo hará el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que es el que confronta al hombre, ¿verdad?, de pecado. El Espíritu Santo es el que le hace sentir al ser humano de que anda mal, ¿verdad?, por medio de su palabra. Así que esa palabra jamás, nunca va a regresar a Dios vacía, sino dice que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para que le envíe. La palabra es prosperidad para nuestras vidas. La Biblia, ¿verdad?, es un libro tan maravilloso, el cual nos da a que conozcamos al Dios, al creador de todo lo que nuestros ojos ven, al creador de los cielos y de la tierra, al que nos pues ha permitido estar aquí hablando de este mensaje de salvación, este mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre. Proverbios 14:12 dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. O sea que no es el camino que nosotros creemos que es el adecuado. Porque como dije anteriormente, hay gente que no tiene vicios. Hay gente que no ha matado nunca a un ser humano. Hay gente de que pues vive una vida familiar, una vida pues de fidelidad en su matrimonio. Pero déjeme decirle de que algún pecado ha de tener. ¿Por qué? Porque no hay ser humano en esta tierra que esté libre de pecado. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad?, de que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero por eso estamos hablando este evangelio de salvación, de que Cristo dio su vida para darme la vida eterna, para darte la vida eterna a ti y ponerte en una comunión íntima con Dios. Por eso no es como nosotros creamos o pensamos, sino como dice Dios en su palabra. El único puente, el único camino que existe, ¿verdad?, es la palabra del Señor. No hay gente que vive de ¿cómo le diría?, de cosas de que nuestros antepasados, nuestros familiares creían y no era exactamente que creían en la palabra del Señor. Hay gente de que es devota a un santo, a una virgen. Y lo digo con mucho respeto, eso no te va a traer la salvación. Eso no te va a rescatar del hoyo del pecado. El único que salva y liberta, ¿verdad?, es Jesucristo el Señor. Fue el único el que entregó su vida por cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor que Dios no comparte su gloria con nadie. Dice la Biblia de que cuando el hombre cree en imágenes, cuando el hombre cree en santos, dice la palabra del Señor de que eso se llama idolatría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la salvación solamente es por medio de Jesucristo. Él es la puerta a la vida eterna. Él es el que te va a dar, ¿verdad?, ese privilegio de ser hecho hijo de Dios. Por eso dice el libro de Juan en el capítulo 10, versículo 9, dice: yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare
será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Todo aquel que entra por esa puerta que es Jesús, dice la palabra del Señor, que será salvo, ¿verdad? Salvo de la condenación que hoy hay para la humanidad. ¿Por qué? Porque estamos destituidos de la gloria de Dios cuando no hemos aceptado entregarle nuestra vida a Jesús. Así que si tú no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el momento. No pienses de que el mañana, tú puedes decir, no, mañana lo voy a hacer, hoy no tengo tiempo. Déjame decirle de que pues el mañana es incierto. ¿Cuánta persona se acuesta a dormir por las noches y nunca más vuelve a levantarse? ¿Cuánta gente no muere de un paro cardíaco y no tiene pues esa oportunidad de hablar con el Señor y arrepentirse? ¿Cuánta gente no muere en un accidente instantáneamente sin haber recibido a Cristo? Por eso el momento es hoy. ¿Para qué seguir perdiendo el tiempo en los deleites del pecado? De que al final y al cabo eso no trae provecho, porque el pecado es destrucción. El pecado lo que viene es a destruir al hombre. Pero el evangelio de Jesús es poder de salvación. Yo le entregué mi vida a Cristo desde el año 2012. Ahora pues son prácticamente casi 9 años que llevo de servirle al Señor. Y cada vez que yo oro en mi intimidad con Dios, yo le pido que jamás me permita volver a esa vida de pecado que yo llevaba. Yo le ruego que nunca permita de que yo vuelva a esa vida putrefacta, por decirlo así, a esa vida pecaminosa, el cual pues a mí sinceramente, personalmente, pues no me trajo nada provechoso, todo lo contrario. Perdí muchos años de mi vida de dejar de servirle al Señor, pero desde el momento de que yo decidí dar ese paso de fe, ese paso el cual ha sido el más importante y será el más importante en mi vida, el de recibir a Jesús como Señor y Salvador, mi vida cambió automáticamente. Según la palabra del Señor, pasé de muerte a vida. ¿Por qué? Porque mis ojos fueron abiertos. Fui liberado del pecado y de la muerte, como dice Jesús en su palabra. Las cadenas se rompieron, aquellas cadenas que me ataban, aquellas cadenas de vicio, aquellas cadenas de mentira, fueron destruidas por la sangre de Jesús. Ahora mi vida, pues, gracias al Señor, pues no es perfecta, no soy perfecto, pero tengo el privilegio y tengo la convicción de que el Señor Jesucristo es mi Señor y Salvador, y solamente a Él serviré, porque Dios me ha bendecido tan maravillosamente que me ha dado una vida prácticamente nueva. Me ha dado una familia tan hermosa, una esposa temerosa del Señor, una esposa que me respeta, unos hijos maravillosos, saludables, y todo eso yo se lo debo a Jesús. Él me libertó de los vicios, bendito sea Dios. Y si lo hizo conmigo, ¿por qué no lo puede hacer contigo? Todo es en que tú te rindas a los pies del Maestro, pero acuérdate de que el Señor es un caballero, el Espíritu Santo es un caballero. Dice su palabra que Él toca tu puerta. Y si tú le abres tu corazón para que Él entre en tu vida, dice la Biblia que Él va a entrar y va a cenar contigo y te hará una nueva persona, una nueva vida te va a dar Jesús. Pero si tú no le abres ese corazón de piedra, Él jamás va a poder entrar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo amemos por lo que Él es. ¿Por qué? Porque Dios, desde antes que nosotros lo amáramos, Él nos amó dándonos a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él, para que viniéramos a ser participantes de la gloria de Dios.
Por eso Él es el único Salvador. Yo tengo mucho que agradecerle al Señor por haberme dado pues esa nueva vida. Mis pensamientos cambiaron. No soy perfecto como lo dije anteriormente, pero tengo la convicción de que Dios ya me perdonó, de que soy un hijo de Dios, de que le sirvo a Jesús y de que mi casa también le sirve al Señor, de que soy un participante de la gloria de Dios. En ninguno otro hay salvación, dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No son los santos, no son las vírgenes, no es el dinero, no es tu salud, no es tu estatus social, sino que es el nombre de Jesús en el cual hay salvación. Él es el único camino para la vida eterna. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? De que el hombre se equivoca diciendo yo no soy malo, cree que haciendo obras pues puede tener la vida eterna. Sí, es bueno, claro que es bueno, importante hacer obra, pero eso no nos da la puerta a que tengamos la vida eterna, sino que solamente por la sangre de Jesús, solamente por ese sacrificio en la cruz del Calvario, solamente por el evangelio de salvación alcanzamos la vida eterna. Y esa puerta, ese camino se llama Jesucristo. Acuérdese de que lo único que nos reconcilia con Dios es esa sangre derramada con Jesús. Es esa sangre que Cristo derramó en aquella cruz del Calvario. Mire lo que dice la porción de la palabra en el libro de los Romanos, capítulo 5 y versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire cómo es el amor de Dios, de que ya Dios sabía de antemano de que nosotros éramos pecadores, pero su gran amor para que el hombre se salve de la condenación eterna, dice que Cristo murió por nosotros. Qué importante, ¿verdad? Es reconocer el amor de Dios, es reconocer de que Dios te ama, de que Dios me ama, pero hay que dar ese paso de fe, el entregar nuestra vida a Cristo, el dejar las cosas que nos llevan al pecado, a una muerte eterna, a una condenación, y el entregarle nuestra vida a Cristo, ¿verdad? Nos hará pues ser hechos hijos de Dios. Dice en el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira de Dios. De que cuando el hombre muera, viene un juicio. De que cuando el ser humano deja esta tierra, va directo para un juicio. Pero la sangre de Jesús, dice la palabra del Señor, que aún ya nosotros justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro abogado. Cristo es el que pagó aquella deuda que nosotros teníamos ante Dios. Dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea que, dice la Biblia, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, ¿verdad? O sea que el que no está en Cristo, dice la Biblia, es enemigo de Dios. O sea, yo no hablo esto para darte miedo, para condenarte. No, yo estoy hablando que dice la Biblia de que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo. Es esa muerte en esa cruz del Calvario en la cual nos reconcilia con el Señor, ¿verdad? Por lo cual dice que seremos salvos por su vida, donde ya la segunda muerte ya no tendrá potestad sobre los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estaremos delante de Dios por siempre, porque gozaremos de la vida eterna, dice esa palabra del Señor. Dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Ves lo que te digo? O sea, no es lo que nos enseñaron, de que nos decían que la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Suyapa, que San Lázaro, que San Simón, que no sé qué, que Buda. No, eso es una mentira del diablo. Esa es una cegadura que Satanás trajo al hombre para engañarlo. La verdadera salvación está en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor que por medio de esa muerte en esa cruz del Calvario, por medio de esa muerte hemos sido reconciliados con el Señor. Es importante de que atendamos a la voz del Señor. ¿Por qué? Porque dice Dios en su palabra, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día. El mañana nadie lo sabe, el mañana es incierto. Hoy es la oportunidad en la cual tú puedas creer en tu corazón y declararlo con tu boca de que Jesucristo, ¿verdad?, perdona tus pecados, de que Jesucristo te lava y te limpia y te da, ¿verdad?, entrada directo al trono celestial de Dios. Dice su palabra de que el regreso de Jesús a esta tierra es inminente. La venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Prudente aquel siervo, dice su palabra, ¿verdad?, en el cual, ¿verdad?, lo haya haciendo la voluntad de Dios. Es importante, ¿verdad?, no descuidar esta salvación que Cristo nos ha regalado. ¿Por qué? Porque a veces la persona viene a los pies de Cristo y a veces no quiere pagar un precio. Sí, la salvación es gratis, pero le costó un precio a Jesús. Es gratis para nosotros, pero es importante de que nosotros vengamos a los pies de Cristo y luego, ¿verdad?, sigamos perseverando en la palabra del Señor. Nos mantengamos en una congregación, en un ministerio. Es importante de que el cristiano se congregue. Es importante de que el cristiano vaya al templo a recibir ese alimento espiritual que ya Dios puso al ángel que Él ha puesto en dicho ministerio. Por eso yo, como le dijera, me llama mucho la atención el trabajo pastoral, ya que es un trabajo pues duro, un trabajo en el cual muchos hombres de Dios reciben rechazos, reciben pues malas contestaciones, reciben bofetadas de los mismos que se congregan en dicho ministerio. Por eso es importante, mire, de que nosotros nos mantengamos siempre en íntima comunión con Dios. ¿Por qué? Porque dice su palabra de que nosotros debemos de ser fiel a su palabra. Nosotros debemos de respetar la unción de aquel varón que Dios ha puesto en el ministerio. ¿Para qué? Para que nos dé ese alimento espiritual. ¿Para qué? Para que nos llene con esa palabra que Dios ha puesto en su corazón para nosotros. Por eso dice su palabra que el que entra por esa puerta será salvo, ¿verdad? Y será alimentada con esos pastos, ¿verdad? Esos pastos, ¿cuáles son esos pastos? La palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, dice el Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que si tú no te estás congregando, si has dejado de congregarte,
yo te doy un consejo sano. No, no te juzgo, sino que vuelve al ministerio. Es importante de que todos sirvamos en la obra del Señor, ya que dice Dios en su palabra de que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y son, pues, lastimosamente pocos los que quieren pagar ese precio de servir a Dios. Servir a Dios, mire que no solamente es el predicar en un púlpito, con respeto lo digo. Servir a Dios es de que tú hagas un trabajo esencial en la obra del Señor. Así sea de llevar un vaso de agua al altar, así sea de barrer el templo, así sea de repartir un tratado, así sea el de predicar esta palabra por medio de un video, por medio de un audio. Es servirle al Señor en todas las áreas del ministerio. Por eso es importante de que nosotros pues nos mantengamos como aquellas vírgenes prudentes, el cual dice la Biblia que estaban esperando a su Señor con aquellas lámparas llenas de aceite, ¿verdad? Así debe de permanecer la iglesia, así debe de permanecer cada hermano en la fe pendiente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay quienes hoy están en el ministerio y mañana otra vez están, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, como el puerco, como la puerca, ¿verdad? Como el marrano, diría yo, que lo lavan y vuelve otra vez, ¿verdad? Al lodo, al fango, a volverse a ensuciar. Es como dice la palabra, como el perro que vomita y vuelve a comerse el vómito otra vez. O sea que cuando venimos a los pies de Cristo, perdón, es importante, ¿verdad? De que saber que esto no es fácil, pero vale la pena. Vale la pena pagar un precio en servirle al Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú menos piensas, Dios te sorprende. Y mire que las sorpresas de Dios siempre van a ir más grandes que las expectativas que nosotros esperamos. Cuando tú esperas algo, Dios te va a dar mucho más. Y yo cuando me refiero te va a dar algo, no me refiero solamente porque lo primero que cree la gente es en el dinero. La gente cree que la bendición del Señor es lo monetario, lo económico. No. Hay personas que viven bien económicamente, pero tienen un vacío en su corazón. Hay personas que tienen tanto dinero que pueden comprar cualquier cosa, pero lastimosamente, ¿verdad? Están vacías de amor. Y ese amor solamente, ese corazón solamente lo puede llenar Cristo Jesús. Por eso es importante de que saber de que el dinero nos salva, no es malo. Yo no estoy en contra del dinero. El dinero a mí me gusta, a quién no le va a gustar. Pero el dinero nos salva. El que salva se llama Jesucristo. Termino con este versículo, dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea que está diciendo su palabra de que está establecido por Dios de que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. Del juicio, esa alma no la podrá salvar un rosario, un novenario, una 40, no sé qué cómo se llama. Nos salva el arrepentirnos y entregarle nuestra vida a Cristo. Dice que Cristo va a venir por segunda vez sin relación con el pecado. O sea que ya Cristo no va a venir a sacrificarse otra vez. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él fue ofrecido una sola vez para llevar nuestros pecados.
cuando Él venga en su segunda venida, Él va a venir para salvar a los que le esperan. Te hago una pregunta. ¿Tú estás esperando a Jesús? ¿Tú estás en comunión con Dios? Tú, si estuviste en el camino de Dios y hoy te has apartado por A o por B, ¿tú crees que Dios pueda salvarte? Yo digo, sí, Dios te puede salvar, pero hay un requisito: la reconciliación con Dios. Es importante de que esperemos con ansia esa venida del Señor, que no descuidemos esta salvación tan grande como dijo el apóstol, el cual nosotros debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque Cristo va a venir por segunda vez a salvarnos, aquellos que le esperamos. Así que yo te animo a que hagas una reflexión en tu vida. Yo no soy para convencerte, yo no trabajo para convencer a nadie. El que te va a convencer es el Espíritu Santo por medio de esta palabra que estás escuchando. Haz un minuto de reflexión en tu vida y di, ¿será que soy salvo? ¿Será que el día que muera estaré en los pies del Señor? Hazte esa pregunta y medita en esta palabra que hemos hablado. Concluimos con Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa los que no andan conforme a la carne? Los que no andan conforme a sus propios deseos, ¿verdad? Sino que los que andan conforme a la palabra del Señor, aquellos que se alegran estar en el camino del Señor, aquellos que se alegran de tener una comunión íntima con el Señor. El salmista dijo, Señor, te ruego y no te acuerdes de los pecados de mi juventud, conforme a tus misericordias. Las misericordias de Dios, dice la Biblia, son nuevas cada mañana, ¿verdad? Así que es importante meditar en la palabra del Señor. Como dije anteriormente, yo no estoy perdiendo el tiempo. Yo siento de parte de Dios el predicar la palabra. Siento de parte de Dios el hablar este mensaje para aquellos que aún no le han entregado su vida a Jesús, para aquellos que una vez tuvieron una relación con Dios y hoy lastimosamente han vuelto atrás. Vuelve a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una salvación eterna para nosotros. La condenación se termina desde el momento en que nos rendimos a los pies del Maestro, al Maestro de Galilea, al Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Deja que Jesús entre en tu vida. Dale esa oportunidad. Mira, yo te digo, nunca te vas a arrepentir de haberle entregado tu vida a Cristo. Créemelo, te lo digo yo. Tal vez para algunos sea poco el tiempo, para algunos sea mucho. Llevo para la gloria del Señor 9 años sirviéndole a Dios y no me arrepiento de haber dado ese paso de fe, lo más importante en mi vida. Y Dios me ha bendecido tan maravillosamente de que no puedo callar el hablar de lo que Dios hizo en mi vida. Así que el tiempo es hoy. Dale esa oportunidad a Jesús para que entre en tu vida. Dale esa oportunidad para que Él te sane. Él sane esas heridas. Él sane ese corazón. Él te limpie de toda suciedad de pecado, ¿verdad? Que Él sea tu Señor y tu Salvador. El tiempo, querido amigo, querido oyente, es hoy. El mañana, lastimosamente, es incierto. Acuérdate de que Jesús sana, salva, liberta
y viene pronto. Así que un abrazo, un saludo, Dios te bendiga, medita en esta palabra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Amén. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me rebatí, por causa de él yo me rebatí, por causa de él yo me rebatí. Los enemigos de Jehová son venidos por banda, sus adversarios también son como el tamo aquel. Los enemigos de Jehová son tenidos por banda, sus adversarios también son como el tamo aquel. Eso es el vencedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las manos, los redujo a banda. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas.